El crítico postmarxista inglés Terry Eagleton ha estudiado el nacimiento del discurso estético literario en el siglo XVIII como una respuesta al problema del absolutismo político. La literatura como actividad cognoscitiva surge en la modernidad del reconocimiento de que el mundo de la percepción y la experiencia no puede ser derivado de leyes universales abstractas, sino que posee su propio discurso y desarrolla su lógica interna. La experiencia estético-literaria es sencillamente el nombre que se le da a una forma híbrida de conocimiento que puede clarificar la materia prima de la percepción y la práctica histórica, revelando la estructura interna de lo concreto. Denomina como particularidades o singularidades libres a todo aquel que la ejerce como modelo secreto de la subjetividad humana en la temprana sociedad capitalista. La condición de libertad del arte y la literatura la adquieren por su visión radical de las energías humanas, entendidas como fines de sí mismos, enemigas implacables de todo pensamiento determinista de dominación. Lo señalado sirve de introducción a una de las ilusiones o falacias más frecuentes en los estudios literarios o la crítica literaria. Me refiero a la falacia inteligible o la tentación monológica. Amparados en el gran esfuerzo que implica forjar una carrera intelectual y un prestigio de autoridad, muchos letrados, humanistas o críticos literarios creen que su labor consiste en un monólogo. Consideran que su gusto particular y su saber académico otorga autoridad a su juicio y legitimidad a su función de interpretar las obras artísticas y literarias. Es decir, son cultores de una crítica monológica, término que no hay que confundirlo con el monólogo, que junto con el término diálogo son conceptos descriptivos del análisis conversacional. Por el contrario, monologismo y dialogismo son nociones epistemológicas relacionadas con la naturaleza del conocimiento, entendido como un discurso individual subjetivo o sociocultural intersubjetivo. El respaldo de la entidad o la institución donde ejercen su magisterio no confiere a sus palabras la condición de verdad, por más científico que consideren su sustento o argumentación. Dicha actitud manifiesta una idea obsoleta de la actividad científica del siglo XXI, que se sustenta en la validación intersubjetiva y la falsabilidad más que en la verdad y la verificación. Svetan Todorov escribió en 1984 lo siguiente, comillas: la crítica es diálogo y tiene todo el interés en admitirlo abiertamente, encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en el cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Sin embargo, los críticos de diversas tendencias se reúnen en el rechazo a reconocer ese diálogo. Sea conscientes de ellos o no, el crítico dogmático, seguido de esto por el ensayista impresionista y el partidario del subjetivismo, deja que se escuche solo una voz, la suya. Por otra parte, el ideal de la crítica histórica, entre comillas, apelación algo desconcertante que vivimos a propósito de Walt, era el de hacer escuchar la voz del escritor tal como es en sí misma, sin ninguna añadidura procedente del comentarista. El de la crítica de identificación, otras variantes de la crítica inmanente, era el de proyectarse en el otro hasta el punto de ser capaz de hablar en su nombre, el de la crítica estructural, el de describir la obra haciendo absoluta abstracción de sí. Pero al prohibirse así dialogar con las obras y por consiguiente juzgar acerca de su verdad, se les amputa una de sus dimensiones esenciales, que es justamente decir la verdad. La crítica dialógica habla no acerca de las obras, sino a las obras, o más bien con las obras, se niega a eliminar cualquiera de las dos voces en presencia. El texto criticado no es un objeto que deba asumir un metalenguaje, sino un discurso que se encuentra con el crítico,
El autor es un tú y no un él, un interlocutor con él, cual se discute acerca de los valores humanos. Pero el diálogo es asimétrico, ya que el texto del escritor está centrado, mientras que el del crítico puede seguir indefinidamente. Para no hacer trampas en el juego, el crítico debe hacer escuchar lealmente la voz de su interlocutor. Las diferentes formas de crítica inmanente recuperan aquí su derecho, pero en un recorrido diferente. ¿Cómo se puede o se podría contribuir a comprender mejor el sentido de un pasaje sin integrarlo en contextos cada vez más amplios? El de la obra primero, el del escritor luego, el de la época, el de la tradición literaria. Ahora bien, es ciertamente lo que cumple tal o cual especialista. Estas diferentes integraciones no se excluyen mutuamente, sino que encajan la una en la otra y o coinciden o se complementan, como sabía muy bien Spinoza, que las convertía en las subdivisiones de su nuevo método de interpretación. Siendo yo crítico, estoy en la obligación de escoger entre una orientación y otra, aunque haya excepciones. La razón no consiste en su incompatibilidad de principio, sino en la brevedad de la vida y la cantidad de tareas administrativas con las cuales nos agobian. Pero como lector, no tengo obligación alguna de hacer una elección exclusiva. ¿Por qué debería yo privarme o bien de la competencia de un Norton Fry que me enseña a qué tradición literaria pertenece la imagen que observo, su contexto diacrónico, o bien de un Paul Benichot que me revela el ambiente ideológico en el cual esta misma imagen ha sido formulada, su contexto sincrónico? Por eso llamo a esta crítica dialógica. La clase de verdad a que aspiro no puede abordarse sino mediante el diálogo, recíprocamente, como hemos visto con Bakhtin. Para que haya diálogo se necesita que la verdad sea considerada como horizonte y como principio regulador. El dogmatismo conduce al monólogo del crítico, el inmanentismo y por consiguiente el relativismo al del autor estudiado. El puro pluralismo, que no es más que la suma aritmética de varias inmanentes, a una copresencia de voces que es también ausencia de atención. Varios sujetos se expresan, pero ninguno tiene en cuenta sus divergencias con los demás. Si se acepta el principio de la búsqueda común de la verdad, entonces se practica ya la crítica dialógica. Esto está en Svetan Todorov, Criticar al crítico, Paidós, Barcelona, 1991, en la edición española.